Y estas imágenes que estáis viendo son las imágenes de las maniobras Trueno que lleva a cabo Rusia cada año, las primeras desde que comenzó la invasión en Ucrania y bajo la sombra de una amenaza nuclear, misiles balísticos y de crucero, un submarino atómico y artillería móvil intercontinental. Son algunas de las herramientas que Moscú ha empezado a probar en las últimas horas. Rusia amenaza de nuevo con maniobras nucleares. Las primeras desde el inicio de la guerra, supervisadas por Putin. Lanzamientos de varios bombarderos estratégicos y de un misil de crucero desde un submarino. Desde el comienzo de la invasión, tanto Putin como otras autoridades rusas han deslizado la intención de defender su soberanía y la integridad de su país con las herramientas que sean necesarias. El peligro nuclear siempre ha estado ahí. Moscú insiste, el riesgo de que se desencadene un conflicto mundial sigue siendo muy alto y avisa. Ucrania va a utilizar las bombas sucias, artefactos convencionales que incorporan material radiactivo, una insinuación que Occidente asegura no tiene fundamento. Esta vez, al parecer, Rusia ya informó a Estados Unidos sobre sus planes, unos ejercicios nucleares que coinciden con los de la OTAN y que se realizan cada año desde hace una década. Pero la amenaza está ahí. Los aliados avisan. La utilización de estas armas sería un error muy grave y de consecuencias irreversibles. Rusia ha comenzado este miércoles maniobras de sus fuerzas nucleares estratégicas llamadas Grom, Trueno. Simulan un lanzamiento nuclear masivo en respuesta a un ataque nuclear previo del enemigo. Solo duraron unos minutos seguidos por videoconferencia por el presidente Vladimir Putin. El Kremlin ha repetido sus temores sobre el posible empleo por parte de Ucrania de una bomba sucia con elementos radiactivos, asegurando estar al corriente de los planes de Kiev. Ucrania, que niega rotundamente estas acusaciones, pidió una visita del Organismo Internacional de la Energía Atómica para comprobarlo. El OIEA ha respondido anunciando el próximo envío de una misión de expertos a 2 de sus instalaciones nucleares. Durante los ejercicios militares, el ejército ruso lanzó misiles balísticos y de crucero desde el submarino atómico Tula y probó sistemas de misiles intercontinentales móviles desde el cosmódromo de Plesetsk, entre otras actividades. Estados Unidos ha informado de que Moscú le había avisado que los llevarían a cabo. A su vez, la OTAN está dirigiendo sus propias maniobras nucleares en el noroeste de Europa, que acabarán el 30 de octubre. Protestas antigubernamentales en decenas de ciudades iraníes coincidiendo con los 40 días de la muerte de Mahsa Amini, la joven de origen kurdo que murió en comisaría tras ser detenida por llevar mal puesto el velo. Los vídeos colgados en las redes sociales muestran a jóvenes coreando consignas contra el régimen teocrático en calles y universidades. Hasta la fecha, la represión de las protestas ha dejado al menos 234 muertos, 29 de ellos niños, según el último recuento de la organización Iran Human Rights, con sede en Noruega. En Saqqez, la ciudad natal de Mahsa Amini, miles de personas han marchado hasta el cementerio para rendirle homenaje. Según la ONG Engao, se dispararon gases lacrimógenos a los manifestantes. La muerte de Mahsa Amini sigue convulsionando Irán. 40 días después de que la mujer de 22 años muriera tras ser arrestada por no llevar el velo bien puesto, cientos de personas han salido a las calles de Teherán. La Casa Blanca ha impuesto ahora sanciones a Irán y cree que la teocracia podría recurrir a Rusia en busca de ayuda para hacer frente a la revuelta. Nos preocupa que Moscú pueda estar asesorando a Teherán sobre las mejores prácticas para gestionar las protestas, aprovechando la amplia experiencia de Rusia en la represión de manifestaciones abiertas. Las pruebas de que Irán está ayudando a Rusia a recrudecer su guerra contra Ucrania son claras y son públicas. Los actos del miércoles en todo el país demuestran que la ira generalizada por la muerte de la joven en septiembre no se desvanece. Los manifestantes culpan a la policía de la moral iraní de su destino. Más de 200 personas han perdido la vida en la revuelta. La contaminación atmosférica preocupa a los europeos, entre ellos a 9 ciudadanos belgas que esta semana han demandado a los gobiernos regionales de su país por la vulneración de sus derechos fundamentales. Han querido denunciar la inacción de las autoridades públicas. Eric Van de Zende es uno de ellos.
En la treintena pensó que ya no sufría asma, pero desde hace unos años vuelve a tener problemas para respirar. Hace 5 años me volvió el asma y me di cuenta de que había una relación directa con la contaminación atmosférica. Cuando he tenido problemas respiratorios, he llamado por teléfono a mi neumólogo y me ha dicho que podía duplicar mi dosis de cortisona durante unas semanas, pero que tuviera en cuenta que mi llamada coincidía con un pico de contaminación. Los demandantes belgas piden a las autoridades que reduzcan los límites de contaminación para cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pero el problema también tiene alcance europeo. Este miércoles la Comisión Europea ha propuesto normas más estrictas sobre la calidad del aire. El objetivo es que de aquí a 2030 la Unión Europea se acerque a los estándares de la OMS y se logre una contaminación cero en 2050. La contaminación atmosférica provoca cada año la muerte prematura de 300.000 personas en Europa. Así lo explica el comisario europeo de Medio Ambiente. Con esta legislación y la actual, contamos con que en los próximos 10 años podremos reducir estas muertes en un 78%. Esto no solo beneficiará a la salud de nuestros ciudadanos, sino también a nuestra economía. La Comisión ha propuesto que se emprendan acciones legales colectivas si la salud de los ciudadanos se ve afectada por la violación de las normas de calidad del aire de la Unión Europea. Por tanto, el caso de Bélgica podría repetirse en el futuro. La ONU advierte de que el mundo no está haciendo lo suficiente para combatir el calentamiento global. El año pasado, durante la conferencia sobre el cambio climático, la COP26, celebrada en la ciudad escocesa de Glasgow, todos los países acordaron revisar y reforzar sus compromisos. Sin embargo, solo 24 de las 193 naciones presentaron planes actualizados a la ONU. Un motivo concreto de preocupación es que los 3 principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, alcanzaron niveles récord en la atmósfera el año pasado. En todos esos 3 gases hemos vuelto a batir nuevos récords, por lo que hasta ahora no hemos visto ninguna mejora real en la atmósfera. Y, por ejemplo, durante el último par de años hemos visto cierres en muchos países en los que las emisiones de dióxido de carbono han disminuido, pero debido a su larga duración, no hemos visto ninguna mejora en la atmósfera real. En menos de 2 semanas, los líderes mundiales se reunirán en Egipto para la COP27, con el planeta sufriendo ya tormentas, olas de calor e inundaciones relacionadas con el clima en medio de temperaturas 1,2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Los expertos en clima de la ONU subrayan que el mundo debe actuar con más urgencia para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque muchos se hicieron ilusiones, la pandemia de COVID-19 no ha acabado. Lo ha dejado claro la Agencia Europea de Medicamentos, que este miércoles ha anunciado una nueva ola para las próximas semanas, con subvariantes de Omicron. Marco Cavalleri, jefe de estrategia de vacunación de la EMA, ha advertido en rueda de prensa que Omicron sigue mutando y unas subvariantes son más preocupantes que otras. La semana pasada, una de estas nuevas variantes de Omicron, que se llama BQ1, ha sido identificada en al menos 5 países de la Unión Europea y del Área Económica Europea. Según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, la BQ1 y cada subvariante, llamadas BQ1.1, se convertirán en cepas dominantes para mediados de noviembre y principios de diciembre. La EMA advierte que ya se está produciendo un incremento general de casos de hospitalizaciones de mayores de 65 años y de la cifra de fallecimientos en Europa. Subraya que las mutaciones son más rápidas que la actualización de las vacunas, que solo debería realizarse cuando la diferencia entre las cepas y la fórmula e inocular sea mayor. El organismo recomienda recibir la vacuna de la gripe junto a la de COVID, sobre todo a miembros de grupos de riesgo.